Muy buenas noches a todas las personas que nos ven, están en su espacio entre mitos y logos. Saludo muy afectuosamente a nuestras panelistas del día de hoy. Hoy nos acompaña OMAM, nuestra organización de mujeres mediadoras y abogadas, y hermanos Huemitas. Me da mucho gusto tenerlas aquí, chicas. ¿Cómo han estado? Cris, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en tu movimiento legislativo el día de hoy? Muy bien, buenas noches. La verdad me fue muy bien. La verdad el desarrollo de las actividades, estuvieron excelentes. La verdad es un gran impulso más ahorita que estamos a unos días del simulador legislativo que se va a llevar en la Facultad de Derecho. Entonces, emocionados y aprendiendo más para esta gran semana que ya se viene a principios de noviembre. Excelente, mucho éxito en tus actividades. Dani, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué tal tu día? Pues bastante bien, la verdad, un poco ajetreado, o sea, también con lo del simulador legislativo también es una cosa bárbara estar en capacitaciones y eso, pero bastante bien, muchas gracias. Excelente, muy bien, también muchísimo éxito. Mabe, muy buena noche. ¿Cómo estuviste tú? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, un día un poquito movido, pero pues iniciando con esta transmisión. Muy bien. Antes de empezar, estuvo lo de la situación del huracán. Veo que ambas organizaciones están recolectando alimentos no perecederos. Bueno, ahí sí, no sé, Cris, nos puedes informar dónde se va a estar llevando la colecta para, pues bueno, que las personas que nos ven puedan apoyar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, tomar en cuenta que OMAM, junto con ASIJUR, Cambio Social y Organización Hermanos Huemitas, van a hacer la colecta de víveres, claramente, en apoyo a nuestros hermanos que han sido afectados por el huracán Otis. Se ha mencionado que va a ser en la Facultad de Derecho. El espacio en específico todavía no lo tenemos, se estará manejando tanto en la página de UMAM como en la de CIJUR, como en la de Cambio Social y sobre todo también en la de Hermanos Huemitas. Vamos a estar mencionando si será en la Facultad de Derecho o en el Ágora, que es de Humanidades. Entonces, en ese sentido, estén al pendiente de las redes sociales, porque de ahí estaremos mencionando el día. Bueno, el día va a ser el 30 de octubre, de 7 a 1 de la tarde. Los esperamos. De alimentos estaremos aceptando agua embotellada, comida enlatada como atún, verduras, frijoles, etcétera, leche en polvo, granos básicos como arroz, frijoles, lentejas, avena. Se va a aceptar aceite, azúcar, sal y alimento para mascota. Como productos sanitarios, alcohol, gasas, agua oxigenada, pañales para bebé y adulto, toallas sanitarias, papel higiénico y productos de limpieza. Se los vuelvo a repetir, estén atentos a las redes sociales que tenemos como todas las organizaciones. En este caso, Rubén nos ha hecho el favor de compartir esa información. Entonces, Rubén nos estará haciendo el favor de compartir todos los cambios que se lleguen a hacer en el sentido de que si será en la Facultad de Derecho o en el Ágora. Ok, bueno, estamos al pendiente de nuestras redes sociales. Y pues bueno, empezamos con este tema de suma importancia. Insisto, yo no conocía la ley, bueno, la Convención Interamericana, hasta que empezamos a aplicar estos programas de género. Y pues bueno, como un acuerdo se desarrolla este programa en un contexto extremadamente violento en México, con muchos puntos a criticar de la impartición de justicia, de los sistemas, de las instituciones, del sistema familiar, del sistema social. En el último programa nos quedamos con el doctor en Derecho José Guadalupe, en el entendido de que el Poder Judicial ya está rebasado en todas sus vertientes y las personas que imparten o declaran la justicia, pues realmente no saben muchas veces ni qué hacer y siguen pues algún protocolo para proteger al gobierno en turno. Y pues bueno, esa fue un detonante. Incluso él comentó que el Poder Judicial está plagado de injusticias, de acoso laboral, de acoso sexual, y los magistrados
se esconden tras ser puritanos y al amparo de la ley que nunca se les aplica a ellos y dan miedo incluso levantar una denuncia porque no saben qué va a pasar. Bueno, la Convención Interamericana fue en 1994, aplicó hasta el año 2000 con Vicente Fox y a 25 años no sucedió nada. De hecho, hay un artículo en el Universal del 2019, fue Lucía Melgar, del Economista, perdón, la que comenta que el implementar la ley o un intento de ley en México es muy complicado, a reserva de que están los mecanismos operantes, principalmente por la situación de los feminicidios, de las desapariciones por los cuerpos del Estado y demás situaciones que no llegan a cuajar en las instituciones. Antes de abundar, no sé si Mabe nos puede explicar un poco de qué se trató esta convención y cuáles fueron los puntos, bueno, los más relevantes, si no es que se agotan todos, para tener un mayor contexto y tener claro de qué estamos hablando. Ok, bueno, la convención de Belém do Pará, había como, me acuerdo que en alguna ocasión comentaban que por qué de Belém, si era acerca de una mujer o por qué se llamaba así. Bueno, esta convención la formó la OEA hace 29 años y fue firmada en Belém do Pará, Brasil. Es por eso su nombre, pero en realidad pues es una convención interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención ha permitido que, bueno, hasta el día de hoy, 29 años después, pues las mujeres tengamos acceso a llevar denuncias y quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha servido, ha sido un parteaguas para que existan leyes en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, que se haya partido de ahí, ¿no? De proteger los derechos de las mujeres principalmente. ¿Qué derechos contempla esta ley que se deben proteger? El derecho principalmente a la igualdad, a la no discriminación, a una igualdad de trato, principalmente a una vida libre de violencia, entre otras. Y pues bueno, esta convención, como ya lo comenté, ha permitido que existan diferentes ordenamientos jurídicos. Dentro de esta convención señala que, por ejemplo, pues bueno, primero la libertad, la no discriminación, a ser tratadas igual, y los estados que forman parte de esta convención tienen la obligación de tomar esta convención para poder hacer legislaciones dentro de sus países. Por ejemplo, en México, pues una de las leyes que se formó derivado de esta convención, pues es la Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y aquí en el estado la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se me estaba yendo, y pues bueno, estas leyes contemplan pues bueno, algún tipo de violencia como física, psicológica, sexual, que son las que contempla esta convención. Y bueno, estas leyes que mencioné para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también ya contemplan otro tipo de violencias, por ejemplo, la comunitaria, la económica, la patrimonial, incluso ahora pues con el tema de la violencia digital, y es para esto que nos ha servido este tipo de convenciones. Ok. En ese sentido, de este tipo de convenciones, no sé, me gustaría preguntarle a Daniela, ¿hubo necesidad de llegar hasta este punto? De crear una convención hace 29 años aproximadamente para
darnos cuenta de que no es bueno hacerle daño a una mujer. ¿Tú qué opinas? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, principalmente yo creo que no tendría que existir una necesidad, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues moralmente sabemos que no está bien hacerle daño a ninguna persona, o sea, no nada más a las mujeres, ¿no? Pero el hecho de que se incursionara con la Convención de Belém do Pará sí marcó un antes y un después. Porque al final de cuentas, no tiene mucho que alguien me comentaba, es que antes no existía la violencia, no existían los feminicidios, no existía el machismo. Y es como que sí existían, pero lo teníamos más normalizado. O sea, las abuelitas, las personas ya más grandes, las mujeres ya más grandes, lo tenían muy normalizado porque al final de cuentas fue un contexto en el que se les enseñó a crecer. Nunca se les dijo que eso estaba mal o que eso estaba bien. El hecho de que el día de hoy pongamos a la Convención de Belém do Pará, sí nos hace ver entonces que existe muchas lagunas legales en cuestión de materia contra las mujeres o en prevenir esa violencia contra las mujeres. Definitivamente, repito, no creo que prácticamente no tendría que existir la necesidad de crear leyes para decir eso está bien, está mal, eh, pero sí es muy necesaria. El día de hoy es muy necesaria porque esta convención principalmente nos ayuda a entender, ya lo mencionaba Mabe, que existen diferentes tipos de violencia. O sea, el día de hoy tú hablas de violencia, pero no solamente es un contexto físico, psicológico. Existe la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia moral. Existen diferentes tipos de violencia que comprenden cómo violentar a una mujer. Entonces, eh, pues, ¿qué te digo? No tendría que ser necesario, no tendría que ser, pero pues el día de hoy sí es un mecanismo que tendríamos que implementar en nuestras legislaciones y en todos los casos que hablemos sobre mujeres violentadas. De esas faltas o esas fallas institucionales o de aplicación de la ley, ¿como cuáles serían, Cris? No sé tú cómo lo veas, ¿qué faltaría implementar o en dónde se está fallando para que la ley, sea la ley, se aplique y se garantice la seguridad de cualquier individuo, en este caso de las mujeres, atenuando la situación de que son agredidas por ser mujeres? Y es un patrón cultural, insisto, incluso las leyes, bueno, ustedes que vienen del derecho romano, en Roma si se violaba a una mujer se pagaba porque era un perjuicio al hombre. Realmente la mujer era parte del hombre y hasta la fecha se sigue viendo así. Se queda en una situación de dominación. El hecho de que, no sé, en una comunidad, no sé, aquí en Almoloya de Juárez, puede ser Piabusibí, se lleve el novio a la novia y la tenga secuestrada porque siente que es de su propiedad, pues es un parámetro cultural muy importante y es un parámetro que se ha arrastrado toda la vida, como bien lo señalas. Pero la ley, la parte social, la educación y principalmente las instituciones, que insisto, la institución del gobierno es de las más violentas en situaciones a grupos vulnerables. No sé qué opines tú de esas lagunas legales y de qué se podría hacer para solucionarlas. Bueno, lo mencionaba, la educación. En este sentido de la educación, no nada más nos basamos en la educación jurídica que podríamos tener en decir, me está pasando esto, voy a ir a denunciar. No, también se basa en una familia, porque a veces de la misma familia se va deteriorando, se va basando en un machismo, en el machismo en el que la mujer le tiene que servir al hombre de todas las maneras, ¿no? Ya lo decíamos, de la manera psicológica, en dañarla, en decirle cualquier tipo de cosas, en la violencia física que va desde un pellizco, los empujones, hasta golpes severos que pueden llegar a terminar hasta la muerte de la mujer, ¿no? En lo patrimonial, que si ya nos separamos, pues literalmente te quito todo porque ya no vuelves, ya no vives de mí, ¿no? Ya no vives conmigo, ya no vives de mí cuando es un trabajo mutuo, ¿no? De manera económica, vemos a muchos hombres en este sentido, que por ejemplo, pues no, según no tienen dinero para mantener la casa, pero sí tienen dinero como para otro tipo de situaciones fuera de la casa, ¿no? O tienen una familia y en ese sentido pues no mantienen a los hijos, ¿no? Y ni a la esposa.
¿Por qué? Pues porque probablemente la esposa no trabaja por cuidar a sus hijos, entonces en ese sentido, pues el hombre no se hace responsable de manera económica. Y pues de manera sexual, bueno, pues de que el hombre quiere tener relaciones cuando él se le antoja, ¿no? Entonces, más aparte de la educación que tenemos como personas en generar que todos somos iguales, en que las labores de la casa todos y todas las podemos hacer sin necesidad de llegar como que tú como mujer tienes estas obligaciones y tú como hombre nada más trabajas y ya, eso es toda tu obligación. Pues desde ahí viene una educación, desde lo social, y entra desde la familia. Esa es una. Y otra, las lagunas legales que hay. Bueno, hablar de las lagunas legales que existen creo que es un tema muy extenso, hablando desde el principio de no ir a denunciar, ¿por qué? Porque existen burlas, porque el procedimiento es muy largo, porque resulta que tienes que ir a ratificar una y otra y otra y otra vez. Y más que el problema de ratificar, es que en ocasiones puedes ir a ratificar porque te citó el MP y no está el MP en su cargo. O no llegó o no estuvo en todo el día. O sea, literalmente la responsabilidad jurídica que tienen ellos está detestable, o sea, es nefasto el sistema que hay. Entonces, en una parte nosotros como sociedad reprimimos a las personas que son muy violentadas, es decir, les va a denunciar, pero en el sentido de ir a denunciar, las partes que te tienen que tomar la denuncia no están o existen daños en los típicos comentarios, ¿no? Machistas, supuestamente, pero que también se dan de mujer a mujer, ¿no? Como decir, pues, ¿cómo se iba a dejar hacer todo eso, no? Ese tipo de comentarios hieren a la persona, ¿no? Es un daño psicológico. El daño psicológico que traen de la violencia familiar que ya les hicieron, ¿no? Y todavía la violencia que les generan nuestras autoridades, pues, creo que es otra laguna y una laguna que no se ve porque la vemos común y corriente, ¿no? Como que pues vas a denunciar, te tienes que esperar y pues si no es hoy es mañana que va a estar el MP, ¿no? Y más aparte de los tipos de violencia, estaba leyendo que ya hay modalidades, ¿no? Y dices tú de esas modalidades como que, pues sí, pero lo estaba mencionando Daniela, antes decías, no, no existía, no, sí existía, pero el caso es que ahorita el reconocimiento que la mujer está haciendo, ves todas las deficiencias que hay en la violencia familiar, en la violencia laboral y docente, en la violencia en la comunidad, en la violencia institucional y en la violencia feminicida, ¿no? Que es lo que estamos viendo muchísimo. Y en ese sentido, México es el 10º lugar en feminicidios. O sea, se hace 1.4 feminicidios por 10,000 mujeres. O sea, creo que es aberrante ver ese tipo de situaciones porque se supone que, lo mencionabas antes, no tendríamos que llegar a esto. Tendríamos que ser unas personas conscientes de decir, no tengo por qué dañar a nadie, ni psicológica, ni física, ni patrimonial, ni económica, ni sexual, ni de ninguna manera, porque todos somos seres humanos, todos podemos hacer las mismas cosas y no es necesario llegar a ese tipo de situaciones o a este tipo de leyes que te defiendan y que más aparte que te defienden en el supuesto pues no hay quien las defienda porque los servidores públicos y las lagunas jurídicas que hay no lo hacen. Entonces, es un tema bastante, pero bastante extenso, donde por más leyes que se generen, si los servidores públicos no tienen un compromiso como nosotros como sociedad, nunca va a pasar nada y vamos a seguir en las mismas condiciones todas las mujeres. Ok, ese tema que es extenso es en el que vamos a profundizar lo más que se pueda. Insisto, en este programa siempre se acaba
la hora y quedan muchos cabos sueltos, pero la intención es tener una guía y poner los temas que por lo general no se tocan. Hoy es muy fácil salir en Tinder, está bien chido el OnlyFans, hablamos del Cártel de Santa, del Babo de Kareli Ruiz, menos de lo que importa. Entonces, en este sentido, hay algo que se llama el fetichismo jurídico, y ustedes que están en el legislador, en el simulador legislativo, de leyes ya estamos hartos, no operan al 100%, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer ya te maneja no ser sometida ni torturada, derecho a su libre expresión, a ser protegida de la ley y por la ley, a tener un sencillo, un recurso sencillo, un amparo en caso de alguna situación legal, su libertad de asociación, libertad de creencias, etcétera, todo lo que la convención marca y la ley ya lo establece. El problema aquí, como bien lo señalan, son los servidores públicos. De hecho, en este artículo que encontré, que me llamó muchísimo la atención, habla de la perspectiva de género y de los servidores públicos que no tienen la capacitación, hablo de manera general, para llevarla a cabo. Y en otro artículo del Excelsior manejan generaciones perdidas. Ya la apuesta no es para una generación de 30, 35, 40 años, ya es para las nuevas generaciones que son quienes resienten esta violencia, quienes despiertan por allá del 2020, porque no tiene mucho, incluso en Argentina, un poquito antes, unos 5 o 10 años, y esos movimientos señalan precisamente que la ley está mal, el servidor público está mal. Si vemos el caso de Devani, 2, 3, 5, 10 investigaciones en la cual el gobernador le echa la culpa a la fiscalía y el fiscal se la regresa al gobernador, nos habla de una total inoperación, ya ni siquiera tal vez del juez que puede decir es bueno o malo, sino de dos entidades que son las responsables tanto de investigar como de garantizar la seguridad. Al respecto de eso, Mabe, no sé qué puedas comentar. La preparación que tiene el Estado de manera real para hacer una aplicación de la ley y no dejarla en un vacío legal, jurídico, legislativo, porque para hablar y montar posiciones todos somos buenos, pero ya para ejecutarla es una cosa distinta. ¿Tú qué opinas? Bien, pues primero voy a contestar este cuestionamiento y después quiero abordar sobre el tema de la violencia familiar que comentaba Cris. Sobre lo primero, yo creo que sí hace falta que se juzgue realmente con perspectiva de género, que algunas de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, que establece la misma convención, es que, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el origen étnico de la mujer, si está embarazada, si es adulto mayor, si es niña, en qué condiciones vive, porque todo ese tipo de cuestiones van a servir para que los servidores públicos puedan pues hacer de manera correcta su trabajo. Por ejemplo, uno de los avances que de este año, de hecho, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya establece la obligación que tiene la federación y las entidades con la creación de fiscalías especializadas y con la creación de centros de justicia para la mujer. Anteriormente, pues no había una fiscalía especializada y no todos los estados contaban con estos centros de justicia. Aquí, por ejemplo, en el Estado de México, especialmente aquí en Toluca, pues contamos con un centro de justicia para la mujer, donde cuentan con personal multidisciplinario, tanto abogados, asesores jurídicos, trabajadores sociales, psicólogos, entre otros, médicos, para certificar algunas cosas. Pero ahora, pues ya no es que quieran o no lo quieran hacer, ¿no? Ahora ya la ley ya les está diciendo, a partir de este año, me parece que ese es del 25 de abril de este año, que ya les están diciendo, ¿sabes qué? Ya no es que quieras, sí tienes que tener una fiscalía especializada, un centro de justicia para las mujeres. También otra cosa muy importante, que dentro de estas nuevas reformas a la ley es la certificación a los centros de justicia. Y dentro de
lo que establece también la convención, yo estoy hablando de la ley, pero también de la convención, establece que, bueno, los servidores públicos tienen que ser precisamente capacitados para que puedan aplicar de manera correcta la ley y que no se quede pues en la nube, como ya han comentado anteriormente, que no se quede así nada más. También contar con espacios pues multidisciplinarios que brinden atención gratuita e integral a las víctimas. Y ¿qué otra cosa importante ha pasado este año en la ley? Por ejemplo, un punto muy importante en cuanto a perspectiva de género, también traen un tema de educar en cuanto a tema de derechos humanos y el tema también del lenguaje de señas ya lo están incluyendo. Eso también es hablar de perspectiva de género. Y en cuanto a lo que comentaba Cris de la violencia familiar, ese también es un nuevo término que este año se adicionó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ya establece que, bueno, la violencia familiar es cuando una persona que es agresora tenga las responsabilidades de apoyo, cuidado, aunque no tenga ningún parentesco. Por ejemplo, no sé, la vecina que cuida a los niños, ¿no? Por ejemplo, o la cuñada, ¿no? Si bien no tiene un parentesco como tal consanguíneo, está ayudando a lo mejor actividades de la casa, la señora que apoya a las actividades del hogar, son algunos de los avances que ha habido en la ley, pero sí considero que a pesar de que ya la ley les dice, sabes que tienes que tener una fiscalía especializada, un grupo multidisciplinario, un centro de justicia para las mujeres, incluso también dentro de la convención hablan de establecer mecanismos como refugios para mujeres víctimas de violencia, ¿no? Aquí en el Estado de México sí contamos con todo eso, con algunos refugios, ha habido mucho avance, tanto en materia jurídica como en lo que ha hecho el gobierno para rescatar este tema de la prevención de violencia contra las mujeres. Así es, ya estamos especializados en detectar violencias, pero muy poco capacitados para erradicarlas. Y en este sentido, en materia de prevención, no sé, Dani, si quieras checar el comentario que nos pone Andrés Mendoza Muñoz, esta parte de la desinformación, que insisto, uno como hombre está desinformado en estos temas, y lo digo pues porque yo lo dije en el programa pasado, hablas desde una zona de confort. Realmente no te educan para hacer una nueva masculinidad. Realmente mis compadres, como lo dije la vez pasada, creen que van a acabar siendo doblegados, sometidos, humillados, ultrajados, denigrados, pues, por ser un nuevo hombre, un nuevo estereotipo, un nuevo, no sé, un nuevo ente no violento que procure la integridad de una mujer, ¿no? Entonces le sacan muchas veces la vuelta para entrar en estos temas. Y lo que comentaba Marisol Muñoz, ese comentario lo tengo. Un saludo a Marisol, nos sigue mucho en el programa, y comentaba que se educa a la mujer, y seguimos en la situación de educar a la mujer para que conozca sus derechos, pero el hombre no es educado para hacer respetar los derechos, que no es más allá de un derecho humano. Esta parte o esta situación me parece que es un Zunegui en el libro del mito de la revolución. Comenta que cuando llega la revolución el mexicano fue educado a que la ley no sirve para nada, tienes que seguir matando por el poder o por ser la autoridad, pero realmente nadie voltea a ver a la ley, mucho menos para entenderla y aplicarla. ¿Tú cómo ves esta situación de la desinformación que impera hoy? En el concurso de debate comentaba una de las participantes, me parece que se llama Fátima, de un TBC, que una niña que es abusada por su padre, si no tiene esa idea, esa capacitación, o un niño que está siendo tocado por su prima o por otra persona, si no sabe realmente cómo defenderse, tiene esa instrucción, no puede diferenciar qué está pasando con su cuerpo. Pero las personas que ya tenemos un uso de razón, o que debiésemos de tener un uso de razón, una escolaridad primaria, secundaria mínimo, ¿qué podemos esperar si no conocemos este tipo de leyes, este tipo de situaciones? O cómo podemos empezar a cambiar esta situación de saber qué está pasando y tomar cartas en el asunto? Sí, bueno,
que atendiendo a tu cuestionamiento, pues creo que al final de cuentas la desinformación va muy ligada a la educación. La desinformación en cuestión de los hombres sobre los movimientos feministas y qué es la violencia de igualdad de género con la violencia contra la mujer son dos términos muy semejantes, pero a la vez son muy diferentes, ya que la violencia contra el género es por el rol que desempeña una persona dentro de la sociedad, ¿no? Pero el contra la mujer es exactamente eso, es violencia contra ella por el sexo, por el simple hecho de ser mujer. La desinformación está muy, muy fuerte, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que vemos en las noticias amarillistas del el 8M? Pues vemos el bloque negro, vemos las acciones violentas, pero no muestran todo un contexto, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas también eso de la desinformación está, como mencioné, ligado a la educación, pero también ligado a que existe ya una normalización. Y normalización en todos los sentidos. No hablo solamente en cuestión de materia de feminicidios, de violencia contra las mujeres, sino que en cuestión de crimen. O sea, al final de cuentas, creo que ya el día de hoy dicen, mataron a fulanito en la esquina, y para nosotros ya es muy normal, es como que, bueno, ya, Dios lo tiene en su santa gloria, ¿no? Al final de cuentas, creo que es una situación que la desinformación va ligada a la normalización. Creo que no deberíamos normalizar este aspecto de los feminicidios. No deberíamos ligar este aspecto de la violencia contra la mujer. Creo que también lo que mencionaban, un término que es muy, muy nuevo apenas, es el acoso callejero. Eh, el acoso callejero, pues prácticamente es ese que vas caminando y el chiflido, ¿no? Y es como que, es un halago, no es un halago, es violencia, estás violentando mi esfera emocional, mi esfera psicológica, porque al final de cuentas tú no sabes lo que provocó tu chiflido, no sabes si yo sufrí violencia de niña y tu chiflido fue un detonante a que yo volviera a sentir esa sensación. Eh, la desinformación, ¿cómo la podemos manejar para que los hombres también? Es que realmente no es una lucha de hombres contra mujeres. Al final de cuentas es una lucha de nosotros, toda una sociedad contra un sistema patriarcal, contra un sistema machista, contra un sistema que es regido por hombres, ¿no? Eh, Junto con ello, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente empezar desde casa. No es el hecho de que a las mujeres no se les pega porque son débiles, no. A las mujeres no se les pega, a los hombres no se les pega. No puedes combatir violencia con violencia. No está bien por ejemplo, a tu mamá no le pegues, pero violentas a otras mujeres. O sea, es esa cuestión de la doble moral que también manejamos. Lo único que yo puedo aportar ya como conclusión de mi comentario es que al final de cuentas la desinformación en redes sociales está muy fuerte. Por el hecho de que no sabemos ya qué cosa es verídica, ¿no? Y preferimos ver TikToks y sobre la separación de Juan de Dios y Kimberly Loaiza que estar viendo a cuántas mujeres asesinan, qué está pasando con nuestros poderes. Tenemos que sí acercarnos a fuentes muy, muy confiables. No hay nada más confiable que las leyes. También checar las noticias, el tipo de noticias que vemos, ¿no? No podemos estarnos confiando de todas las noticias porque algunas son amarillistas. Y ver diferentes puntos de vista, ya que esto pues nos ayudará a crear un mejor criterio propio y ese criterio propio nos ayudará a evitar estas lagunas de desinformación que tenemos sobre algún tema. Y en este caso, en los temas de las mujeres, pues es acercarnos, conocer. Hay muchas activistas feministas que son grandes ponentes, que dan conferencias, ponencias, a través de en vivos, como lo estamos viendo el día de hoy. Entonces, creo que eso es. La educación empieza desde casa, el empezar a erradicar esta desinformación empieza desde casa. Ok, interesante esa parte de la educación de la casa. Bueno, antes de pasar al tema de la pandemia, porque esa pandemia ya nos demostró que estamos rebasados,
insisto, estamos educados en una sociedad del siglo XIX, en un aula del siglo XIX, con problemas del siglo XX, y somos personas que vivimos en el siglo XXI. Pero, Cris, el punto 14 en la Convención Belén Opara comenta que la mujer tiene derecho a ser valorada, educada, libre de estereotipos y protegida contra todo aquello que implique denigrarla a través de la inferioridad o la subordinación. ¿En tu realidad es ópera? No. Creo que ahorita, por ejemplo, lo dijo Dani, lo dice Mabe, y creo que lo decimos todas. El hecho de yo querer trabajar, el hecho de yo querer sobresalir, el hecho de querer hacer algo diferente a lo que se tenía visto como la vida normal, no es porque quiere ir en ti como en contra de ti como hombre. No, no, no. Hay una frase que es todos los derechos para todas las personas. Y en esa frase te dice muchísimas cosas. O sea, todo es para todos, las oportunidades son para todos. El hecho de que tú trabajes para tener esa oportunidad es muy distinto. No, la mujer va en contra tuya. Y creo que es algo que muchos hombres deben de entender. Las mujeres no vamos en contra suya en decir yo soy más que un hombre, no, sino que todos podemos hacer las cosas. Probablemente la mujer gana las oportunidades porque se esfuerza más, porque probablemente es más dedicada. Y en ese sentido, pues, la realidad es completamente distinta, porque si existiera esa libertad ideológica de pensar que todos nos podemos desarrollar, todos podemos tener las mismas oportunidades de una u de otra manera con nuestro trabajo, creo que serían las cosas completamente diferentes. Desde el trabajo en casa hasta el trabajo continuo. Y bueno, algo que estaba viendo en un artículo que se basaba en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es que nos menciona que la identidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y del empoderamiento de las mujeres propone la prevención, la protección y la provisión de servicios. Y su fin es adoptar y cumplir con las leyes, que era lo que estábamos hablando. Hay lagunas. El fin a la impunidad, igual, hay lagunas, porque en muchas situaciones, sea un feminicidio, sea violencia, y lamentablemente decirlo, gana el que más dinero tenga o el que más poder tenga. Entonces, ese fin a la impunidad, ¿qué tendríamos que hacer? Una limpieza de todos nuestros servidores jurídicos que hay, sería ilógico, ¿no? Entonces, creo que lo mencionaba Dani, cambiar, más que cambiar, como que cambiar ese chip sociológico de todos podemos hacer lo mismo y todos tenemos, repito, las mismas oportunidades. Y otra cosa principal que igual venía en este artículo es juzgar a los culpables. Y sí, es muy necesario. Se necesita hacer justicia por cada caso que se lleva a las procuradurías. Eso creo que es de, del principio de todo. Vas a la procuraduría y ves millones de carpetas, no una, no dos, muchísimas carpetas, con una impunidad de que ya pasó el tiempo y pues yo como persona que puso la denuncia, pues ya para qué voy. Y la fiscalía lo que hace, pues fácil, ¿no? Da el carpetazo. Y pues la persona que era el imputado, pues sigue haciendo lo mismo hoy con una mujer, mañana con otra, y en un futuro probablemente llegando al feminicidio de una mujer, ¿no? Al feminicidio. Entonces, en ese sentido, pues, para la pregunta que tú me haces, no se está llevando a cabo. Para llegar a ese propósito,
pues yo creo que tendríamos que hacer un cambio base. Lo mencionabas en el comentario que hizo Andrés, si no me equivoco, es que los hombres sí tienen mucha desinformación y también ese es otro conflicto, que tenemos el problema de que las leyes o los movimientos a veces los queremos cerrar a solamente mujeres y no. Y es cuando los hombres se engloban como que son los enemigos y creen que nosotras las mujeres los vemos como enemigos y no. Creo que otra acción que también podría hacer y que deberíamos hacer es que si los hombres se quieren incluir en este tipo de temas, pues debemos de estar con ellos porque también tienen otro tipo, pues probablemente en otro tipo de, bueno, de ideología, otro tipo de punto de vista, pero que nos ayudan a pensar y a analizar y podríamos encontrar los puntos de vista para esta prevención, para esta protección y esta provisión de servicios que nos menciona la identidad de las Naciones Unidas. Así es, de hecho hay un apartado, me parece que lo maneja la ONU, que es He for She. Entonces, en esa tesitura lo que busca es incorporar a las nuevas masculinidades en este proceso de erradicar la violencia en contra de la mujer. Obviamente, en un apoyo total. De hecho, esta parte no se maneja en las instituciones públicas y también es muy poco explorado. De hecho, lo pusimos creo que fue en el sindicato del ICEMIM hace 5 o 6 años y nomás no tuvo trascendencia porque realmente no llegó a permear en personas de unos 40, 50, 60 ya jubilándose. Entonces esos cambios ya están vigentes, yo creo que hay que buscar las herramientas, los mecanismos para hacerlos funcionar. Y de hecho la misma convención dice que los medios de comunicación se deben de sumar en campañas para erradicar la violencia, y yo lo señalé aquí, incluso las empresas, Starbucks se acuerda de la mujer nada más para vender vasos rosas el Día de la Mujer, se agotan en 10 minutos y sigue siendo una sociedad de consumo, una sociedad del objeto, una sociedad donde es más importante pagar, consumir, que realmente tener un cambio no violento en toda la sociedad. E igual me acuerdo los comerciales de cerveza, hasta el momento que fue el boom en el 2020, empezaron a sacar contenidos, pero para el consumo, ¿no? O sea, es una cosa completamente de analizar, no es parte de las instituciones. Y pues bueno, vamos a la pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Cuando una mujer era violentada en su casa, se salía de su casa, iba al trabajo o llegaba a la escuela y pues digamos que no fue violentada. En el momento que se encierran las personas y una mujer está conviviendo con su agresor todo el día, fue una situación muy ríspida en todas las mujeres, bueno, salvo el sector de salud que nos hicieron ir a trabajar a fuerzas, pero estaba el acoso, estaba la violencia en el trabajo. Y personas encerradas en este tipo de situaciones cayeron en algunas situaciones pues, extrajudiciales. Hay líneas de apoyo, pero esas líneas de apoyo realmente funcionaron, se saturaron, llegó la policía. Esa es aquí la cuestión que le pongo a Mabe. ¿Cómo podemos aplicar todo esto sabiendo que en un futuro podemos estar encerrados y hay niveles de violencia intrafamiliar impresionantes? Ok, bueno, sí, en la pandemia, pues incluso el índice de violencia subió. Y pues bueno, primero lo que se tiene que hacer es que pues el gobierno tiene que tomar acciones para precisamente prevenir este tipo de casos. ¿Qué funcionó en la pandemia? Tenían habilitado la línea sin violencia, que en ese momento todavía pertenecía al Consejo Estatal de la Mujer, hoy Secretaría de la Mujer, que pues tiene asesorías 24 horas, los 365 días del año. Te puede atender desde una psicóloga, dependiendo pues qué necesites, psicólogo para darte contención, asesoría jurídica, entre otros. Y pues bueno, ¿qué, qué haría yo si volviera a pasar? Pues principalmente realmente hacer políticas públicas que sean efectivas, eficientes y sobre todo sean aplicables, que sean realistas.
suena pues sí muy padre, ¿no? Tener una línea sin violencia, pero pues hay situaciones que incluso pues no tienen ni siquiera acceso a saber que existe una línea, ¿no? Me quiero ir más allá de pues de lo normal, ¿no? A lo mejor de una ciudad, sino a zonas alejadas, incluso de las cabeceras municipales, ¿no? Donde no tienen ni siquiera los servicios básicos como es luz, ya no hablemos de internet, porque ni siquiera tienen un teléfono, ¿no? Para ver, por ejemplo, este tipo de programas que son informativos y pues bueno, están sometidos a lo que los medios de comunicación local transmiten. Me parece que ayer o antier, tiene unos días, que hubo una, haciendo un paréntesis a la pregunta, hubo un programa por parte de TV Azteca, de Rocío Sánchez Azuara, vi que, no sé, se llamaba algo como Te decías luchona y ahora andas llorando, algo así, que varios colectivos feministas, pues reclamaban a los medios de comunicación que no transmitieran este tipo de programas que afectaba, ¿no? Que desinformaba, que al contrario, ¿no? En lugar de erradicar, pues lo aplaudía, ¿no? La desobligación, de una persona por parte de los alimentos. Y pues bueno, regresándome un poquito a la pregunta que me hacías, yo lo que haría eso, o sea, realmente sí establecer políticas públicas eficaces, eficientes, al alcance de todos, porque si no, pues se queda en un grupo, ¿no? A los que sí tienen acceso al Internet, a los que sí tienen cómo ir a una fiscalía, a un MP, ya de mínimo con el conciliador, que en muchos casos también los conciliadores municipales no hacen bien su trabajo y erróneamente concilian, ¿no? El tema de la violencia. Lo que yo haría, pues, sería eso, y realmente, independientemente de que a lo mejor un tema como la pandemia, que estábamos aislados, que no podíamos, pues, salir, yo creo que mantener, pues, informados a todos, a lo mejor yo lo que haría va a parecer a lo mejor muy, eh, pues, no sé, como muy común, ¿no? Incluso poner altavoces en las cabeceras municipales con, pues, con audios, con teléfonos, con información que permita a todos tener conocimiento de qué se tiene que hacer y no solamente quedarnos en la materia o en el tema pues digital, ¿no? Aprovechar realmente a los medios de comunicación locales que son los abiertos para que realmente transmitan información que sirva. Y sobre todo yo creo que el tema pues de desinformación jurídica, de a dónde tienes que denunciar, cómo tienes que denunciar, porque a veces incluso eso da más miedo, ¿no? Las personas que no tienen conocimiento, si son violentadas en su casa, pues imagínate nada más de pensar que vas a ir a exhibirte, ¿no? A compartirle tus cosas a una persona que no conoces y que encima llegas y esa persona servidor público no tenga el tacto ni tenga esa perspectiva de género, incluso de poder atender, ¿no? Eso genera pues también miedo y que la gente no, pues no denuncie, ¿no? Y el tema, como ya lo comentaban, Cris, ¿no? De pues que no denuncian porque no pasa nada y pues el famoso carpetazo y carpetazo, si bien nos va, ¿no? Cuando se inicia una denuncia, porque en ocasiones ni eso hacen, ¿no? Entonces, pues yo lo que haría, pues es eso, ¿no? Y en el tema educativo, pues insistir desde niños de la primaria, ¿no? Insistir cómo pueden defenderse, a dónde tienen que ir y sobre todo, pues hacer más conscientes tanto a hombres como a mujeres. Así es, la situación del poco seguimiento o la poca experiencia que tienen en protocolos de actuación en los municipios, que el primer rebote es en el municipio. Y bueno, por lo menos, como voy a hablar de donde ando viviendo por acá, Almoloya de Juárez tiene un presidente municipal que está inscrito en el padrón de deudores alimenticios. No es novedad, desde antes de que fuera a ser presidente municipal se le denunció y se le permitió competir.
cuando la ley es clara. No puedes acceder a un cargo de elección popular si tú eres un violentador. Al final de cuentas se está rompiendo la ley y caemos en una situación, una, de tolerancia social y dos, de impunidad. Esa impunidad yo creo que está marcando muchísimo desde la forma de llevar un ayuntamiento, una política pública, hasta permear en la sociedad y que se le haga fácil que no se aplique la ley. Si no se le aplicaron al presidente municipal, pues ¿qué le espera a los que son simples mortales? Realmente no hay un protocolo de actuación fijo, establecido, en todos los órdenes de gobierno, mucho menos en la pandemia. Lo cual me lleva a preguntarte, Dani, la impunidad, la falta de castigo, la falta de procurar o de presionar a la autoridad, ¿cómo puede ser revertida desde los movimientos que encabezan ustedes? ¿O cuál es el sentido de los bloques negros? ¿Cuál es el sentido de ver manifestaciones afuera de un poder judicial? ¿Y qué tanto impacto está teniendo de manera real? ¿Las están escuchando? ¿No las están escuchando? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Claro, bueno, ya, como bien lo mencionas, los movimientos feministas pues se enfocan en eso, ¿no? En los bloques negros. Como ya lo mencionaba, pues son noticias amarillistas, pero ¿qué es lo que nosotros buscamos o qué es el impacto que se busca en estos movimientos? Lo que se busca principalmente es ejercer una presión. No es lo mismo que la mamá de Mariana Buendía fuera a decir por ella misma que su hija fue asesinada, porque su hija fue asesinada, ¿no? O sea, creo que fue un caso muy relevante para dentro del movimiento feminista. No es lo mismo que fuera una mamá de la sierra a decir que su hija fue asesinada. O sea, no es lo mismo ir una por una a crear un grupo masivo de personas que han pasado por lo mismo y que desean ser escuchadas. Y es una analogía porque realmente creas una sola voz. El hecho de ir al Poder Judicial y hacer las marchas y hacer los bloques y no irte hasta que de verdad te den una respuesta es precisamente eso, generar una presión sobre la justicia, porque por sí sola no se da, de manera pacífica no se da. Tratando de llegar como haciendo todas las vías legales, precisamente dan eso, ¿no? Los carpetazos, es como que pues ya, no pudimos resolver más, ya. Y son miles y miles de carpetas que están enterradas ahí y que nadie les hace caso. Sin embargo, el día de hoy, los movimientos feministas sí están teniendo mucho impacto en el hecho de decir que se escuchen. Eh, por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? El 8M, ya todo el mundo sabe, ¿no? Que es que las calles se van a cerrar, porque precisamente es eso, que la gente ya sepa, pero también entonces no está funcionando de la manera correcta, porque no es suficiente con que la gente sepa que se va a cerrar las calles el 8 de marzo, sino que también es necesario que entiendan el por qué se está pidiendo justicia, por qué se les está pidiendo que abran el caso de la niña que fue violentada, violada y asesinada por su padrastro, que se está pidiendo que se abra el caso de la adolescente que fue violada en su casa, que se abra el caso de la adolescente que fue asesinada en la calle. O sea, prácticamente es eso, crear una sola voz, crear esa aglomeración. Y hay una frase muy, muy fuerte que dice, mientras hay una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. Junto con ello, retomando la Convención de Belém do Pará, prácticamente es eso, darnos una sola voz a todas las mujeres, decirnos que no estamos solas en este movimiento, ¿no? O sea, que no vas a estar sola en tu denuncia, que no importa todo el trámite burocrático que se te haga pasar, que tú no vas a estar sola y tienes atrás miles de personas que te respaldan. Junto con ello, pues lo que te digo, ¿no? O sea, prácticamente sí están funcionando, pero no de la manera que se espera, no en la magnitud que se espera. Pero pues al final de cuentas creo que vamos avanzando de la manera correcta y a un ritmo correcto, porque
no podemos educar a una sociedad que tiene 2.000 millones de años de sociedad primitiva, ¿no? O sea, donde el hombre ha sido el centro del universo. Actualmente creo que esto es para las generaciones futuras, para que nosotros como mujeres de 20 a 30 años, de 19, de 50, se les estén asegurando un espacio libre, se les esté asegurando que no van a ser violentadas. Y que es muy difícil de creer ahorita, ¿no? Si yo te lo digo, es como que no me vas a creer que en algún momento una mujer ya no va a ser violentada. Pero sí es posible porque lo que te digo, todas estas marchas feministas, todas estas convenciones, todos estos tratados conforme a erradicar la violencia contra la mujer, están teniendo gran fruto. Em, Obviamente queda mucho por hacer, definitivamente, no es algo que digamos, ya tuvimos una legislación, ya tuvimos una reforma en esta materia, hay que parar. No, si ya conseguimos que se pueda mover algo, vamos a seguir tratando de conseguir que se sigan moviendo más cosas. Este, Muy bien, muy bien. Tienes razón, hay que seguir pensando, analizando y ver qué se puede mejorar. Digo, esa es nuestra función como ciudadanos, demandarlo, generar propuestas y aplicarlas en nuestros primeros círculos, que son los que nos van a garantizar protección, acompañamiento y van a generar nuevas generaciones, bueno, van a educar nuevas generaciones, ¿no? Cristina, hablaste de la importancia del hombre sumándose a la protección, a la educación, a apoyar directamente, a erradicar la violencia contra la mujer. Antes de pasar a las conclusiones, ya estamos sobre tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué propones tú? ¿Cómo un hombre interesado se puede empezar a sumar? ¿Dónde podemos tener mayor participación o apoyo? Bueno, yo pongo el ejemplo por ejemplo, en la organización que yo tengo. Yo se los he dicho, para cualquier tema estamos todos. Hace, no recuerdo, pero creo que hace como un mes surgió un tema. Estoy en OMAM y soy presidenta de Organización Hermanos Bemitas. Surgió un tema, creo que de OMAM los invité a algo. No recuerdo muy bien. Y unos integrantes me contestaron. Entonces nosotros no podemos participar porque es solamente para mujeres. Entonces en ese sentido sí me puse a pensar y digo, ¿por qué siempre centrar que si un evento lo mencionan para las mujeres, tienen que ir por las mujeres? No, yo lo veo en la organización y lo veo en la vida cotidiana y hay hombres interesados. Y hay hombres interesados porque tienen los valores desde casa de hacer respetar a la mujer y de respetarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo involucrarlo? En primera, desde nuestras familias. ¿Por qué? Porque si los derechos son para todos, las obligaciones son para todos. Entonces, en ese sentido, creo que es la principal forma, la familia. Segundo, nosotras también como compañeras, a veces en el sentido de, por ejemplo, ponía Dani, ¿no? La marcha del 8 de marzo. ¿Qué hacer con ello? Pues también involucra, hay hombres que luchan por una mamá, luchan por una hermana, luchan por una amiga, por una prima, por lo que quieras. Pero también ellos luchan por algo y quieren marchar por algo. Entonces, en ese sentido, no aislarlos. Yo he visto en muchas situaciones, me han platicado muchísimas situaciones también. He escuchado tantas cosas donde te dicen, no, es que yo quería ir, pero pues no, me dijeron que yo no. O en este sentido, pues me dijeron que yo para qué, si yo era un ejercedor de violencia, solamente por ser hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos grupos engloban a los hombres como que son los violentadores y cosas así, cuando en realidad hay hombres que también están en favor de la mujer, en el desarrollo de la mujer y en el desarrollo
más que nada de una sociedad en que todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, todo empieza en el sentido de que nadie nos vemos como enemigos, sino nos vemos como personas de apoyo. Yo como mujer te puedo generar algunas ideas, tú como hombre otras ideas, y ¿por qué no mejor compaginarlas? Claramente siempre va a haber un puesto de trabajo en el cual cualquiera de los dos puede tener la oportunidad de estar ahí, pero pues nada más es esforzarse, ¿no? Desarrollar y no verlo como una competencia, sino como un trabajo en equipo, tanto en lo familiar como en lo laboral y como en lo social. Ser así, trabajo en equipo entre hombres y mujeres. Ok, muchísimas gracias. Y pues bueno, hay que quitarnos del el género y hay que vernos como personas, ¿no? Yo creo que también ese es parte del camino para que todos interactuemos indistintamente de la edad, ampliar nuestra perspectiva. Y pues bueno, ya le dimos 1 hora con 1 minuto. Gracias a las personas que nos siguen viendo. Y pues bueno, vamos a conclusiones. Conclusiones de, ¿es funcional? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué proponen? ¿Qué piensan de la convención? ¿Su vigencia? Lo que quieran abonar, unos 5 minutos ya para ir cerrando el programa. Mabe, ¿tienes uso de la palabra, por favor? Sí, gracias. Pues yo cerraría este tema retomando un poquito lo que acaba de mencionar Cris, de cómo incluir en este caso pues a los hombres a que entiendan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, parte de la convención establece que, bueno, eh, a tener derecho al acceso a la educación libre de estereotipos. Yo creo que este es un punto pues fundamental para que se pueda empezar a erradicar. Y no solamente a eso, sino erradicar llevaría mucho tiempo, nos va a costar mucho tiempo, pero pues vamos avanzando, ¿no? Gracias a todo este tipo de movimientos feministas, entre otros, se va avanzando, pero yo creo que un punto importante es eso, o sea, que se empiecen a incluir no solamente a hombres y a mujeres, ¿no? Sino que se respete, ¿no? Mi derecho termina donde empieza el del otro. Yo creo que partiendo de eso, seríamos una sociedad pues más justa, más limpia y sobre todo pues respetándonos, ¿no? El tema de la no discriminación y de la igualdad. El tema es cultural, sí, efectivamente viene de casa, pero afortunadamente hoy las personas que estamos aquí, por ejemplo, en en vivo, quienes nos ven, ya tenemos el acceso a una nueva educación, ¿no? A reeducarnos. Y pues de nosotros depende que también otras generaciones, no hablo solamente del tema de hijos, porque tenemos amigos, tenemos familia, también nosotros ser portadores de este nuevo pensamiento, ¿no? Respetando, pero pues hacer nuestra parte como de labor social, ¿no? Y también, pues el tema en cuanto al tema de la violencia, yo creo que también el tema de la reeducación, pero en el tema legal, yo creo que también es importante informarnos y pues bueno, apoyar a quien lo necesite. Yo cerraría con eso. Ok, Mabel, muchísimas gracias por tu participación. Te agradezco mucho todos los comentarios que viertes aquí, son de suma importancia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dani, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, yo creo que ya como conclusión y viendo todo este tema, conociendo todo el contexto de la convención, viendo los diferentes aspectos en los que ha afectado, pues creo que no es suficiente con que el Estado conozca que existe violencia hacia las mujeres. Creo que no es suficiente con que en una sentencia de feminicidio se cita a la Convención de Belém do Pará. Creo que se tienen que implementar estos mecanismos para juzgar con perspectiva de género, que en un caso de que una mujer haya sido violentada,
se tiene que juzgar con perspectiva de género, con violencia contra la mujer. Y hay que conocer los contextos. También esta parte de la educación y la reeducación, creo que no solamente entra como sociedad, sino también entra en nuestros funcionarios públicos, ¿no? En el MP, porque al final de cuentas no se tiene una correcta educación sobre cómo se debe juzgar con perspectiva de género. Entonces, si no se conoce, entonces no lo vas a aplicar o no lo vas a aplicar de la manera correcta. Creo que también sería una reeducación a nuestros funcionarios públicos, a nuestros poderes, y dejar de lado el hecho de la moral, ¿no? Creo que la moral es una parte muy, muy importante para que se desarrolle de manera adecuada el derecho, pero también creo que tenemos que ser más objetivos dentro de este aspecto de la violencia, porque no es un tema nuevo, no es un tema que se va a ver hoy y se va a quitar mañana. Al final de cuentas, yo creo que deberíamos estar inmiscuidos todos, tanto hombres como mujeres, que debemos de dejar esos estereotipos de que lo femenino para las mujeres y lo masculino para los hombres, y ese es ejercer ese poder, ¿no? De quien tenga más poder es quien tiene una mayor masculinidad, porque pues al final de cuentas eso es lo que es, ¿no? Masculinidad. Eh, pues ya, como conclusión, pues prácticamente es eso, ¿no? Que el Estado conozca todas sus convenciones, conozca todos sus mecanismos, que la sociedad conozca cómo puede implementar estos mecanismos, que las mujeres también entiendan que pueden ser misóginas, también pueden ser impartidores de violencia, que no solamente es un tema de hombres, sino un tema también de mujeres contra mujeres. Y pues es esta parte de la reeducación, creo que ya como abordando todas las ideas, es reeducarnos como sociedad, como poder legislativo, ejecutivo, judicial, reeducarnos a manera legal y constitucional. Así es, creo que este ejercicio es de construcción. Básicamente estamos deshaciendo el objeto de estudio y después lo volvemos a componer, precisamente para tocar todas estas aristas y volvernos a educar. Yo creo que es algo importante desaprender para después aprender, porque si no nos cambiamos la concepción y no ampliamos nuestra perspectiva, pues bueno, creo que estamos en una sociedad que va a seguir sacándose los ojos por nada y por todo. Cris, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, mi conclusión va basada en los principios de la ley general, donde nos menciona que la igualdad jurídica, sí, debe de ser entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana igual a las mujeres, sí, pero también al hombre, la no discriminación y la libertad de las mujeres, y agrego igual también al hombre. Y voy a resumirlo todo en una palabra, más que en una palabra, en dos frases, dejémoslo así. Una, ya la había mencionado y la volveré a mencionar muchísimas veces. Todos los derechos y todas las obligaciones para todos, tanto hombres como mujeres. Y más que vernos como enemigos, seamos un equipo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que sí, hay que vernos de esa manera y les voy a decir, repitan esas frases muchas veces, no dejen de luchar, igual no están solas, hay demasiadas personas, me incluyo, que me costó mucho trabajo aceptarlo por mis estereotipos de los 80, de los 90, aplicando en el 2000, pero que se puede, se puede. El asunto es convivir, es conocer estos tratados y aplicarlos. De hecho, la difusión y el espacio cuando lo gusten ocupar para temas de género u otros temas también está disponible. De hecho, es parte de apoyar nuestra sociedad, nuestros primeros círculos y reeducarnos precisamente por un proceso dialógico y erradicar la violencia. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Compartan nuestro contenido, síganos, dennos sus comentarios, propongan temas
Y pues bueno, les recuerdo que estamos entre mitos y logos, y aquí y en todos lados, nuestra opinión es todo. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias.